Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General. Estamos ante el seminario de cada miércoles, bueno, cada mes 3 miércoles, o sea, casi todos los miércoles impartimos este seminario en el que haremos un repaso a los principales activos, índices, forex, materias primas y acciones. Y bueno, comentaremos posibles oportunidades de inversión. Me presento, aunque la mayoría ya me conoce. Dirijo Bolsa General desde hace más de 11 años. Nos podéis seguir desde www.bolsageneral.es, líderes en formación de inversores y en análisis bursátil. Además, soy coautor del pequeño libro de los grandes inversores para el que quiera aprender de los mejores inversores de la historia. Dirijo el curso de bolsa presencial más completo en el norte de España, en la prestigiosa EF Business School. También doy clases en gestión de carteras en el máster en Banking and Finance, eh, en gestión de carteras y también, bueno, en formación de análisis técnico en ese máster de Banking and Finance y eh, también doy clases en el MBA de la F Business School. Tengo la licencia operador de MEF por Bolsas y Mercados Españoles y un posgrado en Productos Financieros Derivados por la Escuela de Finanzas IBME. En 2014 recibí la cátedra emérita por la Universidad Piloto de Colombia tras intervenir en un seminario internacional donde invitaron a un experto de cada país latino. Y bueno, llevo 16 años en los mercados y voy a intentar compartir con vosotros parte de mi experiencia. En primer lugar, os pido disculpas por la potencia de voz. El chorro de voz lo tengo hoy un poco limitado. No tengo ningún catarro, seguramente es la garganta que está sufriendo de tantas intervenciones en medios de comunicación. Este año me he añadido una nueva intervención en radio, con lo que ya salgo 4 veces a la semana en la radio. Y bueno, pues eso, más las conferencias y tal, pues la garganta va sufriendo, ¿no? Así que bueno, espero que me dé por lo menos para aguantar esta hora de seminario. Vamos ya con el repaso a los índices. Primero ultra corto plazo y primero empiezo con el IBEX. Sí, solo tengo una y hay que cuidarla, soy consciente. Gracias a todos los que me estáis mandando mensajes sobre lo de la garganta, que me cuide, que me mejore. Bueno, gracias de verdad a todos, pero seguro que la semana que viene pues ya estará bien. IBEX 35. Bueno, en el caso del IBEX, la primera resistencia es la media 200 descendente. Ahora está en un típico rebote desde sobreventa. Esto es normal porque fijaos, esta caída es muy vertical. Fijaos que desde aquí hasta aquí cae sin descanso durante varios días, ¿no? Es una caída continua y eso lleva al IBEX a niveles de sobreventa claros. Y ahora, bueno, pues está en el típico rebote para aliviar esa sobreventa, ¿de acuerdo? Pero va a tener resistencia importante en la media 200 descendente. Durante esta caída cumplió un pequeño doble techo que activó aquí y antes de empezar la caída anuló una pequeña figura de rectángulo, rango lateral, que es este que veis aquí, ¿no? Anteriormente había cumplido este hombro cabeza hombro bastante claro con neckline ascendente y como podéis ver rompió el soporte tanto el mínimo de marzo como esta especie de canal lateral bajista que rompió a la baja. Además tiene activado un segundo impulso bajista con objetivo 9040. Vamos a ver si lo acaba cumpliendo. Yo, mientras la media 200 sesiones bajara, sería prudente, ¿no? Así que aquí era obvio que el timing era malo, lo dijimos en nuestro centro de traders, donde en ese servicio más completo que hay de bolsa en español, pues comentábamos que el timing de cortos aquí ya era malo, ¿no? Mucha sobreventa. Pero yo tendría cuidado ya otra vez a partir de aquí. Si llega otra vez por esta zona, habría que volver a tener cuidado con el IBEX. De momento el IBEX es un índice bajista y débil en el corto plazo. ¿De acuerdo? Tenemos en esa escala, en esos escalones de índices, pues repetimos que el más fuerte sería el FTSE, junto al K40 francés. Luego tendríamos al DAX, al Eurostoxx, pues ahí jugando con fuego con el soporte, y que ya hayan perdido el soporte, tenemos al MIP, que es el más débil, y luego tendríamos al IBEX y al PSI portugués.
¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ir viendo y ya os dais cuenta cómo algunos índices europeos perdieron mínimos anuales y otros no. El caso del IBEX, pues es claro, ¿no? Perdió ya ese soporte, con lo cual, pues el índice ha empeorado todavía más su aspecto de corto plazo. Visto el IBEX, vamos a pasar ahora al Eurostoxx 50, la media europea. Bueno, el Eurostoxx ha cumplido la estructura de segundo impulso bajista que señalábamos en nuestro centro de traders, objetivo OK, análisis cumplido, y viene corrigiendo fuerte también tras un pequeño doble techo que fue este que marcó aquí, que os señalo en amarillo, y corrige más fuerte todavía desde esta divergencia bajista que fue el primer aviso de caídas. Una divergencia muy clara, fijaos que el precio hace mínimo creciente, en cambio los indicadores hacen máximo decreciente, ¿vale? Tanto estocástico como MACD como RSI hacen máximos decrecientes y se genera una divergencia bajista. Y desde entonces pues tenemos al Eurostoxx corrigiendo. Ha cumplido una estructura de segundo impulso, aquí ya llegaba cuando llegó al objetivo muy cansado, con mucha sobreventa, y ahí pues se gestó ya un rebote, el típico rebote técnico. También el problema del Eurostoxx es que va a tener obstáculos, resistencia importante a vigilar en la media 200 descendente. A diferencia del IBEX, el Eurostoxx no ha perdido el mínimo anual, como podéis ver. Aquí está el mínimo de marzo y el Eurostoxx todavía está por encima. Pasamos ahora a más índices. Bueno, el DAX, la clave está en los 11.800, que de momento respeta. De hecho, aquí dejó una vela con sombra inferior alargada a las 10 de la mañana de ayer y desde ahí pues está intentando un pequeño rebote técnico, ¿no? Luego veremos el gráfico de corto medio plazo, que para mí es la clave, el gráfico del DAX para corto medio plazo. Seguimos con el FTSE, la bolsa de Reino Unido. Bueno, en cuanto al FTSE, lo que podéis ver es que ha cumplido también una estructura igual que la del Eurostoxx de segundo impulso bajista, siguiendo la metodología de Fibonacci que explicamos paso a paso en nuestro curso y que es muy eficaz, pero muy compleja. No es marcar un primero y luego un segundo, esto es muchísimo más. Hay que saber cómo se forma el primero, el mejor punto de compra posible, que es en la formación del primero, luego en el retroceso del primero, la activación del segundo, saber cuándo se anula un segundo, saber cuándo se anula la posibilidad de que haya un segundo, saber qué ocurre, qué objetivo bajista se activa al anular un segundo, saber cuándo se anula un tercero, qué objetivo bajista se activa al anular un tercero, la dilatación, cuándo se anula la dilatación, bueno, etcétera, etcétera. Es para mínimo hay que dedicarle a eso unas cuantas semanas. Y luego para perfeccionarlo y dominarlo, pues muchos meses o incluso pues más de un año, ¿vale? Pero bueno, para conocer por lo menos la teoría y asimilarla, pues por lo menos varias semanas. En el caso del FTSE, lo que podemos ver es que está intentando un pequeño suelo, una divergencia alcista. Lo normal sería que intente un rebote, pero también tendrá resistencia a vigilar en la media 200 descendente. Ha caído bastante rápido, ¿no? Incluso ha perdido el 61,8 de la caída. Y también tiene soporte clave en el mínimo de marzo, que como veis, a diferencia del IBEX, no lo ha perdido. Los tiene aquí en los mínimos en 6.866 puntos. 6.866. Continuamos con Italia, con el MIB italiano. Bueno, el MIB tiene una estructura activada de segundo bajista, usando método FIBO, objetivo 19.042, 19042, pero ahora probablemente va a intentar rebotar antes de caer. ¿Por qué? Porque ha roto un claro rectángulo que hemos ido siguiendo en directo estos días atrás en el centro de traders. Por fin lo ha roto y lo ha roto por arriba, con lo que hemos marcado una estructura alcista activada en el MIB para ultra corto plazo hacia 21.432, 2142. Y por cierto, interesante la vela que dejó esta mañana horaria con sombra inferior alargada, ¿no? Como podéis ver aquí. Es interesante esta vela ahí con sombra inferior y veremos si desde ahí es capaz de rebotar la bolsa italiana. Seguimos, vamos a ver cómo está Wall Street. Empiezo por el Dow Jones, que estaba subiendo fuerte y ya está plano. Ahí con esta vela negra, como veis, bueno, pues claro, estaba amagando con dejar una vela blanca parecida a esta, pero fijaos que al final, al cierre,
deja una vela con sombra superior. Y eso pues son ciertas dificultades para seguir subiendo, ¿no? O sea que es lógico que necesite ahora consolidar. Lo avisó esta vela, la necesidad de consolidar un poquito. De todas maneras está en clara tendencia alcista, ¿no? En cuanto al SP500, índice director de las bolsas mundiales, bueno, pues un poco más de lo mismo. Fijaos la vela horaria que dejó hace un par de horas, hace hora y media, ¿no? Más o menos. Casi 2 horas. Bueno, pues una vela con sombra inferior muy alargada. Pues también podría necesitar consolidar un poquito. Ahí dejó cierta resistencia en los máximos del día. Y en cuanto al Nasdaq 100, que empezó en negativo y sigue en negativo, pero ahora en cambio pues parece que aguanta un pelín mejor que el SP y el Dow, es decir, empezó bajando bastante, mientras el Dow y el SP subían, y ahora que el Dow y el SP han consolidado bastante desde máximos del día, pues el Nasdaq no. Claro, el Nasdaq tampoco dejó una vela horrible como los otros índices, ¿no? Sí que dejó una vela con sombra superior, pero no la dejó después de una subida, con lo cual no tiene esas connotaciones. Aquí tenemos una especie de doble suelo activado, con resistencia en la media 200 sesiones que está plana, cuyo objetivo serían los 7.577. Se anularía y apuntaría a más caídas si pierde 7.400. ¿De acuerdo? Más caídas en la tecnología en el Nasdaq 100 si perdiera 7.400 puntos. Pasamos a índices para corto medio plazo. Empiezo con el IBEX. Y bueno, agradecer la confianza, ¿no?, que comenta Julio, que después de muchos años por fin está haciendo el curso de Bolsa General. Bueno, pues espero, Julio, y creo que será así, que aprendas muchísimo, muchos conceptos nuevos y también te sirva para reforzar conceptos que podías tener pues más o menos en la mente, ¿no? Pero bueno, yo creo que vas a aprender muchísimo con el curso y espero que te guste y esperamos tu feedback, ¿no? A ver qué tal. Esperemos que como casi todos los alumnos nos pongas un 10 y que no seas de esos alumnos que no lo puntúa tan bien y le pone solo un 9, ¿no? Así que bueno, esperemos que seas de los que le ponen un 10 al curso de Bolsa General. Seguimos, IBEX 35. Bueno, en el caso del IBEX, lo que decía antes, ¿no? Fijaos que están mínimos anuales, perdió mínimos de marzo, sigue en ese proceso de consolidación de la fortísima subida desde el mínimo del Brexit y en el corto plazo claramente bajista, porque hay máximos y mínimos decrecientes, hay una sucesión clara de máximos y mínimos decrecientes. No ha sido capaz de formar un suelo y por lo tanto sigue bajando. La media de 200 además baja y ha actuado aquí incluso en los últimos tres intentos de subida ha actuado la media 200 como resistencia y es la primera zona de resistencia a vigilar. Vale, junto a los 9.598, 9.598, perdón, 9.671, 9.671 y los 9.986. Y luego, por último, también están los 10.291. Si pusiéramos el IBEX dividendo, que es un reflejo quizá más fiel de la rentabilidad de la bolsa española, porque incluye los dividendos, que la bolsa española está en los entornos de un 4% anual, pues lo que veis es que no es para tanto. Es verdad que está goteando a la baja, que está bajista en el corto plazo, pero perfectamente esto podría formar parte de una consolidación de la fuerte subida que ha hecho tras el mínimo del Brexit, ¿no?, donde en su día avisamos de un gran rectángulo, ¿no?, que luego cumplió. Entonces, bueno, pues hubo una subida muy vertical. Cuando estábamos aquí en primavera del año pasado, os dije que el timing de compra era muy malo, que tuvierais cuidado, porque más temprano que tarde íbamos a ver un descanso o una consolidación, corrección a toda la subida. Os dije que como mínimo, muy probablemente a la media de 200 sesiones y que también era muy probable corregir a niveles Fibonacci de toda la subida. De momento ha corregido al primer Fibo, una corrección pequeña a la primera zona Fibonacci de toda la subida vertical previa. Es verdad que el IBEX no lo está haciendo bien, pero tampoco lo está haciendo tan mal como la gente se cree, ¿no? Escuchas a gente decir, el IBEX en el año 2008 estaba en 16.000 y ha bajado un 50% en 10 años. No, no es verdad. Está ahora mismo en los mismos niveles que hace 10 años, lo cual
pues es un síntoma de que muy bien no lo está haciendo, eso está claro. Pero si vemos con perspectiva lo que ha pasado desde el 2016, probablemente esto es una consolidación, el típico zigzag para consolidar esta subida vertical. Y lo más probable es que se desencadene a partir de ahí posteriormente un nuevo tramo de subida. Eso es el escenario más probable. No digo que no pueda darse el escenario agorero de caídas violentas y perder mínimos del 2016, pero no creo que sea ese el escenario más probable. De momento corrija al primer FIBO y fijaos que se ha frenado justo en el mínimo anterior. Bueno, vamos a ver si es capaz de agarrarse ahí. Y se puede formar un doble suelo, ya que en el IBEX no. Veremos si se pudiera formar un doble suelo en el IBEX dividendo. Pero de momento es débil y bajista, es decir, no está avisando que ha hecho un suelo de momento. Habría que exigirle, por un lado, superar este nivel y por otro lado superar este, ¿no? Sobre todo por encima de los 28.000, el IBEX dividendo activaría un claro doble suelo y ya a partir de ahí nos estaría avisando que lo peor ha pasado y que toca volver a subir fuerte. Bueno, visto el IBEX dividendo, vamos a continuar con el Eurostoxx 50, la media europea. Bueno, en el caso del Eurostoxx 50, lo que podemos ver, un segundo, perdonadme, voy a coger por si es una urgencia. ¿Estás arriba? Vale, espera que voy un momento. 30 segundos y continúo, ¿de acuerdo? Ya estamos de nuevo, perdonad. Estábamos hablando ahora del Eurostoxx, ¿no? Que como podéis ver es un gráfico similar al del IBEX, dividendo. Aquí lo que tenemos es una corrección también a la primera zona Fibonacci, un poquito más, y de momento el Eurostoxx ha ido a buscar esos mínimos. Vamos a ver si es capaz de agarrarse ahí, ¿no? Yo lo que comentaba estos días en la radio es que la situación está empeorando un poquito más todavía en Europa, y que falta que confirmen los índices más importantes, ¿no? El Eurostoxx y sobre todo el DAX, porque el DAX tiene una estructura que ahora veremos que es clarísima. Entonces yo sí que me tomaría muy en serio ya las caídas de Europa si se perdieran esos soportes, porque, hombre, hasta ahora las hemos visto, hemos hablado de la debilidad de Europa, que había que estar en Estados Unidos mejor que en Europa y tal, pero todo entra dentro de una posible consolidación que no sería dañina, ¿no? A medio plazo, pero cuidado si se pierden estos soportes que vamos a hablar ahora, ¿no? Primero el del Eurostoxx, pero sobre todo el que veremos después del DAX. En el caso del Eurostoxx, pues bueno, ya vemos que sigue haciendo máximos y mínimos decrecientes de corto plazo, por lo tanto sigue en tendencia bajista de corto plazo y consolidando la fuerte subida desde el mínimo del Brexit, soporte también en niveles FIBO. Si perdiera mínimos de marzo, yo creo que se iría a buscar el 61.8, bastante probable. De momento, pues el típico rebote también tras una caída muy rápida. Vale, este último tramo es rapidísimo. Llega a sobreventa y ahora intenta un rebote. Pero bueno, tiene todavía muchas resistencias por el camino. Y ahora voy a abrir, y ahora sí, abrir bien los ojos porque para mí está ahora la clave, ¿no? Y también los oídos, ¿no? Porque para mí la clave está ahora aquí en este gráfico del DAX alemán. Llevo ya meses comentando esto, pero estamos ya ahora en la zona clave, ¿no? En el set ball. Se está jugando ahora un set ball y vamos a ver qué ocurre con el DAX. ¿Por qué digo esto? Bueno, hemos hablado de la posibilidad de un hombro cabeza a hombro en el DAX, que es una figura de cambio de tendencia, al menos para medio plazo. Así que en el corto medio plazo se pondría muy feo el DAX si pierde esta zona de soporte. Y esa zona son la zona de los 11.800 puntos. Si la pierde, pues todo apuntaría a más caídas. Es cierto que la vela que dejó ayer es interesante de cara a rebotar. Parece que intenta frenarse ahí el DAX alemán, pero bueno.
hay mucho riesgo de que si se perdiera este nivel viéramos fuertes caídas, ¿no? De perder esa zona estaríamos hablando de un gran hombro cabeza hombro, ¿vale? Mediríamos la distancia entre los máximos de la cabeza y la neckline, proyectaríamos desde el punto de ruptura y nos daría un objetivo en torno a niveles ligeramente por encima de 10.000 puntos, ¿vale? O sea que podríamos tener una fuerte corrección. Que en el largo plazo no perdería el mínimo anterior, que esto lo explico muy rápido. Ocurriría parecido a lo que ocurrió en el año 2015, que aquí todo Dios decía que el DAX era muy bajista en todos los niveles a medio largo plazo y bueno, me costó mucho en la radio hacer pedagogía. Bueno, en la radio es muy difícil porque con imágenes todo se ve muy fácil y más claro, ¿no? Y bueno, hicimos mucha pedagogía cuando el DAX estaba aquí. Había caído, ojo lo que voy a decir, más de 3.000 puntos desde el máximo. Más de un 25% desde el máximo. Y yo seguía diciendo que era alcista en el largo plazo y lo más normal era seguir subiendo. Luego subió 5.000 puntos. Pero claro, yo entiendo que es difícil entender esto, ¿no? Porque hablamos de una estructura de largo plazo. Una estructura de largo plazo que en este caso ha tenido mucha volatilidad y dentro de la tendencia a largo plazo ha tenido tendencias bajistas de corto plazo, ¿no? La estructura de largo plazo es esta que os marco aquí, que sería, fijaos, aquí hace un mínimo creciente, aquí hace otro ciclo alcista, otro mínimo creciente, otro ciclo alcista, otro mínimo creciente, gesta aquí otro mínimo. Claro, aquí casi vuelve al mínimo anterior. Y como había subido muy vertical, luego corrige fuerte y da la impresión que aquí había una negatividad brutal, porque el mercado europeo había caído mucho y decían los expertos, los analistas, que la bolsa americana estaba haciendo un techo y se iba a hundir. Y yo os decía que no, que lo más probable era que siguiera subiendo porque el S&P estaba formando un rectángulo, que es una típica figura de continuidad, y que el DAX tampoco había perdido el mínimo anterior de largo plazo, porque el mínimo anterior lo tenía aquí. Bueno, pues desde allí, ¿qué ha hecho? Pues ha seguido subiendo en el largo plazo. Claro, ¿qué ocurre ahora? Que si ahora corrigiera otra vez hasta aquí, volvería al apocalipsis, pero el activo todavía seguiría teniendo estructura alcista de largo plazo. Por favor, la pregunta que os hago, ¿todos lo entendéis? Todos los que estéis ahora mismo en el seminario, lo que estoy explicando ahora. Porque es importante, ¿no? La mayoría de analistas y expertos no lo entienden. Vale, veo que Jorge comenta que sí, Julio también. Ya sabéis más que los analistas que salen en los medios, ¿no? Sabéis seguir una tendencia de largo plazo. No diréis que esto es muy bajista cuando la estructura es alcista, claro. O sea, que esto no va de ser positivo o ser negativo. Yo no soy, hombre, intento ser optimista, pero no soy una persona que está todo el día viendo las cosas que van a subir, van a subir, van a subir porque sí, ¿no? Simplemente me limito a seguir una estructura. Siempre cuento una anécdota, ¿no? De vez en cuando os la cuento. Es que en 2008 me invitaron fue la primera conferencia que impartí en Madrid y ante más de 100 personas. Luego, pues es verdad que ahora últimamente cuando voy a dar algún evento, pues lo reventáis y suelen venir 350 personas, ¿no? Pero bueno, entonces era mi primera conferencia en Madrid, 2008, y vinieron pues unas 120, 115, ¿no? Y fui muy negativo con el IBEX. Yo analicé en esa conferencia, Bolsalia 2008, el IBEX y los blue chips. Y mi conferencia fue muy negativa. Avisé que estábamos en un ciclo bajista y que probablemente íbamos a caer más porque el ciclo estaba empezando. Entonces que había que tener mucho cuidado, que era muy negativo con el mercado. A raíz de ahí, pues hubo una persona que me puso un mote por Invertia, que Invertia entonces era el foro más visitado de bolsa con diferencia, una especie de Twitter anterior, ¿no? Antes no existía Twitter. Bueno, pues o no se usaba, estaba naciendo a lo mejor, ¿no? En esos años. Entonces, bueno, pues en Invertia había muchísimo movimiento. Y me pusieron el mote de hijo puta terrobajista. Un amable seguidor me puso el mote de hijo puta terrobajista y lo empezó a publicar en todos los foros, como no sé muy bien por qué, pero y me decía que no sabía nada de bolsa, el IBEX rebotó un poquito,
rebotó durante un mes después de la conferencia y este inversor sin quererlo me hizo una publicidad maravillosa, ¿no? Que fue ir publicando por todos los foros que había un chaval muy joven llamado David Galán que no sabía nada de bolsa, que era un burro, un hijo puta terrobajista que decía que el IBEX iba a hundir. Y claro, me hizo un favor muy grande porque después de eso el IBEX se desplomó y cayó de 14.000 a 6.000. De 14.000 a 6.000. Entonces yo nunca le estaré agradecido lo suficiente a este amable troll, ¿no? Nunca le estaré lo suficientemente agradecido. Porque bueno, pues fue una manera de que mucha gente nos empezó a conocer. ¿Qué quiero decir con por qué cuento esta historia? Pues no la cuento para presumir, porque era fácil. Os acabo de explicar a vosotros cómo ver una tendencia. Cualquiera lo puede hacer. Os la explico para que os deis cuenta de que esto no es cuestión de ser siempre positivo o ser siempre negativo. También os digo una cosa. En caso de que tuvierais que elegir no saber nada de análisis técnico, no saber seguir una tendencia, pues es mucho mejor que seáis siempre optimistas a que seáis siempre negativos, como alguno, ¿no? Yo lo que no entiendo es, porque yo al que es siempre positivo, que los hay gestores incluso, que siempre dicen que la bolsa va a subir. Pues mira, yo aún casi lo entiendo, porque a la larga los índices suben, con lo cual a largo plazo tiene las de ganar esta persona. Yo prefiero seguir las tendencias, pero la siguiente opción sería esa, ser siempre positivo. Lo que no entiendo ni entenderé son los inversores agoreros que llevan años y años y años y años siendo negativos. Que si burbujan el Nasdaq, que si el Dow Jones ha subido demasiado se tiene que hundir, que si De hecho, yo tengo anotados en mi libreta, ¿no? Comentarios y análisis de que esto se iba a hundir del año 2013, que son curiosos, porque si decían, esto se puede hundir, el Nasdaq puede hundirse y esto es una burbuja un 50%. Y ahora siguen diciendo lo mismo, pero exactamente lo mismo. Y dicen, cuidado, año 2018, cuidado, el Nasdaq es una burbuja, puede caer el 50%. Y claro, me voy ahora rápidamente al Nasdaq, me voy al Nasdaq 100, y ahora pasa una cosa muy curiosa, pero muy curiosa, ¿eh? Pero mucho. Y es que si el Nasdaq 100 efectivamente ahora, en el mes de, ahora mismo, septiembre del 2018, estuviéramos en una burbuja y el Nasdaq se desploma un 50%, desde 7.400, caería 3.700 puntos, hasta niveles de 3.700, es decir, hasta aquí. Con lo que, ojo, con lo que voy a decir, si pasara eso, ¿vale? Y el Nasdaq 100 se desploma hasta los 3.700, los que en el año 2013, voy a señalar dónde es el 2013 para que lo veáis. Ahí está, marcamos 2013. Lo voy a señalar, si os parece, con un rombo. Ahí. Vale. Bueno, pues esos que decían que había una burbuja que iba a estallar, que esto era imposible que siguiera subiendo, que esto se iba a hundir, ahí en 2013, si ahora que siguen diciendo lo mismo, porque es repetir, cada año dicen lo mismo, bueno, pues si ahora se produjera, perderían dinero. O sea, cae un 50% y todavía estarían perdiendo dinero. Bueno, si hubieran invertido, que no creo, yo creo que no siguieron su propio análisis, porque si te pones corto en el Nasdaq en 2013, madre mía, estás perdiendo más del 50%. ¿No? Y además si estás corto es que puedes perder más de lo depositado. ¿Cuánto estarías perdiendo desde el 2013? Es que vas apalancado seguramente con futuros o con... Es que los que lo pierdes todo. Vale, entonces no tiene sentido. De verdad, que es que no tiene sentido. Que está claro que el ciclo, siempre le digo lo mismo. Hombre, hubiera sido mejor que me hubierais hecho caso y hubierais entrado cuando os dije que empezaba una tendencia alcista que probablemente iba a ser histórica, aquí, cuando rompió un gran rectángulo, que ahora se ve pequeño, pero era un gran rectángulo. Es que ahora incluso se ve pequeño el desplome brutal del 2008, con la
quiebra de Lehman Brothers, incluso ahora se ve pequeño. Pero claro, eso fue una caída enorme. Y luego vino un rectángulo muy claro y al romperlo por arriba, pero yo no soy adivino, yo tenía que esperar a que hubiera una señal de cambio de tendencia. Yo durante 2008 fui negativo y cuando en 2009 el Nasdaq forma un rectángulo, lo rompe por arriba, es a partir de ahí, además al ver que el Nasdaq era el primer índice que daba señal de compra, al ver que era el índice más fuerte, pues avisamos que estaba empezando una tendencia alcista, que probablemente iba a ser histórica y que creíamos que el índice con más potencial era el tecnológico. Pero no porque seamos muy listos, es aplicando análisis técnico profesional, ¿no? Así que bueno, a partir de ahí, ese fue el mejor momento de compra. Ahora, comprar aquí, pues ya no es tan bueno, pero lo que no tiene sentido es que te pongas bajista cuando el mercado sube. Eso no tiene sentido. Tienes que ser paciente, seguir los ciclos, aprovechar las tendencias hasta que la tendencia no termine. Y cuando termine, pues es cuando te puedes poner corto o por lo menos en liquidez. ¿De acuerdo? Bueno, el Nasdaq, ya que estamos, en tendencia alcista clara, no hay señales de giro. Primer soporte en la media 200 sesiones, cierto soporte intermedio 6.950, soporte clave mínimo de febrero 6.164 y luego también pues muchos soportes como los 5.750, los 5.579 o los 4.647 o los 3.888 o la directriz alcista principal que veis en azul. Recordaréis, eso sí, que hace unas semanas os dije que esta vela doji, confirmadme por favor si esto es verdad o no, porque a lo mejor puede haber gente con mala memoria o gente que no siguió los seminarios anteriores. Es correcto que cuando vimos esta vela doji dijimos que podía venir ahora, lo más probable era un descanso en la subida, en la tecnología, que probablemente iba a venir un descanso en la subida. Comentado en seminarios anteriores. Vale, me comenta Álvaro que es correcto, que lo avisé. Julio también dice que es cierto. Vale, bueno, se puede comprobar, ¿eh? Así que bueno, estamos asistiendo a ese descanso tras una subida muy potente, dentro de una gran tendencia alcista que de momento no podemos dar por terminada. Seguimos, vamos a ver el FTSE, la bolsa de Reino Unido, para ir terminando Europa. Bueno, en el caso del FTSE está ahí en la zona 61.8, que la ha perdido ligeramente. Para mí no sería muy claro una estructura futura hipotética de segundos y luego supera máximos, porque aquí se pasa un poco de frenada. El soporte clave sigue siendo el mismo, el mínimo de marzo. 6.866, soporte clave en el FTSE. Pasamos a el SP500, índice director de las bolsas mundiales. El SP, pues como veis, igual que el Nasdaq, alcista, sin ninguna señal de cambio de tendencia. Por cierto, ¿cuántos años llevo diciendo que tengáis mucho cuidado con el consenso en el que no sé, el 95% de expertos os repiten en la prensa y en la radio que Europa tiene más potencial que Estados Unidos y que es mejor estar en Europa que en Estados Unidos? ¿Cuántos años lleváis escuchando esto? Y escuchándome a mí decir que tengáis cuidado, que de momento es mejor Estados Unidos que Europa. ¿Cuántos años? Que fijaos que no tiene nada que ver lo que está haciendo la bolsa americana con lo que está haciendo Europa. Vale, dice Julián, te llevo escuchando 3 años y medio, que es el tiempo que llevo siguiéndote, decir que tengamos cuidado con que Europa lo va a hacer mejor que Estados Unidos y que mejore Estados Unidos que Europa. Que hay que estar en lo fuerte. No hay que adivinar qué va a ser lo fuerte en los próximos años. No, no. Aquí no hay que adivinar nada. Lo que tienes es que estar en lo fuerte mientras esté fuerte y cuando deje de estar fuerte te cambias a otro activo que esté fuerte. ¿Se entiende esto? ¿Os dais cuenta la diferencia entre adivinar el futuro y aplicar el análisis técnico? Que es probablemente la herramienta más sensata y eficaz para invertir. Comprar lo que sube. ¿Por qué quieres comprar algo que baja? Todo el mundo querrá estar en lo fuerte, en lo que va bien, no en lo que baja porque va mal.
tienes las probabilidades mucho más a tu favor comprando lo que está fuerte y manteniéndolo en tu cartera mientras esté fuerte. ¿Vale? Bueno, el SP sigue alcista, no hay señales de giro, en proceso de subida libre y primer soporte importante en el mínimo del mes de febrero. Parece que pasó mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, no hace tanto. ¿Recordáis en febrero aquí, cuando publiqué aquel artículo explicando que lo más probable era que siguiera subiendo el SP? Cuando estábamos aquí y volvían otra vez los agoreros a decir, esta es la buena, ahora viene la gran caída de la bolsa americana. El VIX se disparara. Decían, no, esto es el preludio de un gran mercado bajista. Y yo os dije, ahora, este mínimo del VIX no se va a perder ya. Perdón, ese máximo del VIX no se va a superar. Vamos a ver el VIX, que hace tiempo que no lo vemos en los seminarios. Vamos a ver el gráfico del VIX. Por favor, confirmadme si recordáis que cuando se produjo esta subida brutal del VIX y llegamos hasta estos niveles de 50, escribí el artículo en Bolsa General para todos los que seguís Bolsa General todos los días y no os perdéis los artículos y estéis bien informados, que os dije, cuidado, que el VIX ha llegado a la resistencia de 50 y lo más normal que desde aquí el VIX se desplome. Claro, como en las otras ocasiones. Fijaos, 1, 2, 3, 4. Yo pensaba que no se iba a superar ese nivel y os dije, ¿qué va a ocurrir ahora? Pues lo normal es que el VIX vaya a buscar la media de 200 sesiones y desde ahí se produzca otro fuerte rebote del VIX, pero en ningún caso ese rebote, en ningún caso va a superar los máximos anteriores. Y como veis, no se superó, se formó un doble techo y para abajo. ¿Y qué hizo el SP? Os dije, el VIX no va a superar el máximo de febrero en ningún caso. Y creo que la bolsa americana no va a perder el mínimo de febrero. Y si lo pierde va a ser por muy poquito. Bueno, pues no se perdió en ningún momento. En el Dow Jones se volvió al mínimo y en el SP y en el Nasdaq se marcaron mínimos crecientes. Fijaos, se había marcado este mínimo y se marcó un mínimo ligeramente creciente aquí. ¿Es que yo soy la persona más lista de España? No, pues no soy muy listo. No hay que ser excesivamente listo, lo que hay es que estudiar mucho. Simplemente apliqué el análisis técnico y un poco sentido común. Estudio el pasado y saco lecciones a futuro, porque el futuro no lo puedes estudiar. El futuro no existe. Entonces lo único que puedes estudiar y de lo que puedes aprender es del pasado. Hay gente que le quita valor al pasado. ¿No? El pasado es que no sirve, no, es lo único que sirve, porque todo el futuro no lo puedes estudiar. Entonces, estudiar el pasado y sacar lecciones para el futuro es lo único que puedes hacer, que no es poco. ¿Vale? Así que es muy interesante que aprendáis el futuro y estudiéis el pasado, perdón, y estudiéis los gráficos a pasado. Yo he aprendido mucho estudiando los últimos 100 años de la bolsa o los 200 años de la bolsa. Obviamente, no sabes qué va a hacer la bolsa en los próximos 10 años, pero seguramente vas a tener muchas pistas estudiando el pasado y ver cómo funciona el mercado cuando hay una crisis, cómo funciona el mercado cuando hay un ciclo alcista, porque si no, os ocurrirá como a la mayoría de analistas, que en cuanto el mercado subió un poquito ya decían, esto va a caer. ¿Por qué? Si las tendencias pueden durar 10 años, 8 años, 7 años. Os lo dije en 2009, en 2010, que seguramente la tendencia aún iba a durar mucho más. Es cierto que desde finales del año pasado, pues ya digo que esta tendencia ya es una tendencia madura, es un ciclo maduro. Maduro no el sinvergüenza comunista bolivariano de Venezuela, me refiero a Maduro que ya lleva mucho tiempo en marcha. Vale, entonces el ciclo está más cerca de terminarse, es lógico. Pero lo que tiene sentido es que sigáis la tendencia, que no os peleéis con la tendencia. No hay que pelearse contra la tendencia, hay que aprovecharla y seguirla. ¿De acuerdo? Bueno, visto el SP500, de momento sin ninguna señal de giro, soporte en la media 200 sesiones.
Y soporte también, bueno, tiene un soporte intermedio en los 2690 y 2600, a ver exactamente, 2691, soporte intermedio, y luego soporte importante, clave, 2532, que es el mínimo de febrero. ¿De acuerdo? Luego también pues, es importante los 2004 17, 2004-5, 2352, 2322, 2083, 1991, 1810 zonales o la directriz alcista principal que veis en color verde. Vamos al Dow Jones, que es un índice que a mí me hace ser positivo. ¿Pero por qué me hace ser positivo este índice? ¿Porque yo soy una persona optimista? No. Porque hay tendencia alcista y porque hay dos estructuras, por análisis técnico profesional, que están activadas. ¿Vale? Dos estructuras activadas en el Dow Jones. Por una parte, tenemos el triángulo simétrico que os vengo comentando desde hace ya muchos meses, objetivo 27.730 puntos, 27.730, y por otro lado se ha añadido, os hablé que había un soporte clave en la zona 23.350 zonales y que si se superaban los 25.800, el Dow Jones activaba un doble suelo. Como veis, se superaron los 25.800, con lo cual tenemos ese doble suelo activado con objetivo en los exactamente 28.000, un poquito por encima de 28.000 puntos. ¿De acuerdo? Niveles por encima de 28.000 puntos por doble suelo en el Dow Jones. ¿Se va a cumplir? Pues yo no soy adivino, pero lo más probable es que sí. Yo trabajo con probabilidades. Vuelco las probabilidades a mi favor. Yo quiero tener las probabilidades a mi favor. Certezas en bolsa no existen. Ganar siempre es imposible. No le ha ocurrido a nadie. Ni a Warren Buffett, ni a Peter Lynch, ni a Jess Livermore, ni a John W. Henry, ni a Gene Simmons, a nadie. No existe ninguno, ni los mejores ganan siempre. Entonces hay que convivir con las operaciones negativas, con las pérdidas. Es parte del negocio, es parte de invertir en bolsa, que algunas estrategias van a salir mal. La clave es que el saldo final sea positivo, es decir, la clave es que tengas un método con esperanza matemática positiva. Normalmente cuando uno quiere empezar a invertir porque quiere ganar dinero en bolsa, y esto le suele gustar, el mayor problema probablemente que le impide o le obstaculiza para convertirse en un ganador es la impaciencia, ¿no? Primero, la impaciencia de querer ganar sin formarse. Hay que pasar unas etapas y hay que ir quemando etapas, ¿no? Pero el problema es que la mayoría de personas tiene prisa. Yo siempre os digo que es muy importante que el inversor no se salte etapas. Primero se tiene que formar. Formarse en bolsa no garantiza el éxito, pero no formarse sí garantiza el fracaso. Un inversor tiene que tener un método, un sistema para invertir. Nosotros, por ejemplo, en nuestro curso, pues explicamos varios métodos ganadores para invertir en bolsa. Un inversor debería de saber muchas cosas de las que explicamos en nuestro curso. Pues qué es una pauta, qué es la pauta de vencimientos de junio, o qué es una taza con asa, o dónde se anula un tercer impulso alcista, o qué diferencia hay entre una orden por lo mejor y una orden a mercado. Debería saber qué es las ganancias asimétricas, qué es el ratio de Sortino. Cosas muy básicas, pero que hay que saber antes de empezar. Una vez ya uno se ha formado, debería de empezar a operar en demo. Hay muchos charlatanes que os dicen que no operéis en demo, que os vayáis ya directos al mercado, que es donde se aprende. Claro, si yo no tuviera ética y lo que quisiera es venderos ya un servicio de señales,
no me interesa que estéis probando, me interesa que querráis ya ganar. No, no que investiguéis o que os forméis, no, no. Querría ya que os lancéis al ruedo, ¿no? O si yo, pues, trabajara en un broker, pues a lo mejor también, oye, ponte a operar ya. ¿Para qué vas a operar en demo? La fase demo no debe durar mucho, eso es cierto, pero tiene que durar unos meses. No hay que saltársela. Es obvio que no es el objetivo es ser un buen operador en bolsa, ganar operando en bolsa. El objetivo no es ser un buen inversor demo, ¿no? Imaginaos qué ridículo sonaría, soy el mejor inversor demo del mundo. No, pues ¿y qué? No te sirve para nada. O sea, aquí lo que cuenta es ser un buen inversor operando con dinero real. Pero es bueno no saltarse la fase demo y probar ahí unos meses porque podréis probar a poner las órdenes, ver cómo funciona el poner stops, ver cómo funciona la plataforma que utilicéis, pues ya sea MetaTrader o cualquier otra, pues es bueno. Y si cometéis algún error ahí de poner un cero de más o apalancaros en exceso, es un error que os va a salir gratis. Entonces yo no perdería ese arma de aprender de los errores de manera gratis. Vale, después también es importante que una vez habéis pasado esa fase y veis que sois capaces de introducir bien las órdenes, de seguir una metodología, de que seguís un sistema, el siguiente paso sería poner ya buena parte de vuestro capital en el mercado. Y ahí ya empezará a comprobar cómo las emociones os pueden afectar y cómo es mucho más difícil, ¿no?, operar con vuestro dinero, cómo os afectan ya la avaricia, el miedo, la esperanza, la euforia. Entonces, bueno, ahí yo empezaría con un 35-40% del capital que tengáis disponible. Y solo si veis que sois capaces de seguir el método con disciplina y no saltáis vuestras propias reglas, pues en cuanto veis que sois capaces de seguirlo con disciplina unos cuantos meses, podéis saltar ya al mercado con todo vuestro capital. Yo empezaría sin apalancarse. Y luego ya, si lleváis unos años que os va bien, pues podríais probar con otros activos, forex, materias primas, índices. Yo empezaría con acciones. ¿De acuerdo? Ese es mi consejo. Es un consejo basado en 16 años de experiencia, en haber hablado con más de 10.000 inversores. Sí, sí, con más de 10.000 inversores, es decir, os conozco de memoria. Sé cómo piensa un inversor cuando lleva un mes, cuando lleva un año, cuando lleva 5 años y cuando lleva 10 años. Y sé cómo evoluciona un inversor que pasa por nuestras manos y se forma. El cambio radical que da dentro de nuestro centro de traders, cómo entra no sabiendo nada y siendo un novato perdedor, y cómo algunos, cuando a veces nos llegan correos después de 4 años o 5 como clientes, me dicen, David, llevo 5 años con vosotros y ya me veo preparado para volar solo. Muchas gracias, soy ganador, llevo años ganando y creo que ya puedo volar por mi cuenta. Otros prefieren seguir con nuestro apoyo después de 5 años y siguen con nosotros después de 8 o 9 años. Porque, bueno, les damos muchísima información, pero también estoy seguro que ellos serían capaces ya de tomar decisiones por sí mismos. Lo que pasa que, claro, no tienen las horas y horas de dedicación que tenemos nosotros. Entonces, bueno, pues gente que tiene empresas, negocios, pues le salimos muy barato tenernos ahí para darles información todos los días, ¿no? Yo no me saltaría esas fases, ¿de acuerdo? Es algo que os recomiendo. La paciencia es muy importante. Sí, dice Jefferson de una cita de nuestro libro, que también es de mis favoritas, ¿no? Es del gran Giacomo Leopardi, que dice que la paciencia es la más estoica de las virtudes, precisamente porque carece de heroicidad. Claro, no, uno dice, soy muy valiente, y dice, ay, uf, qué gran, qué gran valor, ¿no? O soy muy inteligente, y la gente, ay, inteligente, uf, qué bien ser tan listo, ¿no? Eso genera como admiración. Uf, qué persona más lista. O qué persona más valiente. Pero en cambio, qué persona más paciente no genera la misma admiración, cuando en mi opinión sería una cualidad importantísima. Importantísima. No solo para la bolsa, también para la vida, pero bueno, como aquí nos centramos en la bolsa, para la bolsa es una cualidad importantísima. Bueno, el caso del Dow Jones, como veis, muy alcista, no hay señales de giro.
cierto soporte ahí en la zona 24.000 y luego ya estaría soporte clave, el mínimo de febrero y abril, en la zona 23.350 zonales. La zona 23.350. Y luego pues muchos soportes por el camino, como los 21.600, los 20.379, los 18.788. Muchísimos soportes, ¿no? Luego a largo plazo también tendría los 15.370, 15.450 para larguísimo plazo, ¿no? En esos mínimos de 2015-2016, donde puso en juego y en jaque la tendencia alcista de larguísimo plazo, formando un gran rectángulo, un gran movimiento lateral. Bueno, estamos viendo que el Dow Jones es muy alcista en el largo plazo de momento, igual que el resto de bolsas americanas. Seguimos, vamos a ver bolsas de otras latitudes como el Bovespa brasileño. Bueno, en el caso del Bovespa, en el caso de Brasil, no quiero repetirme mucho, pero os hago recordatorio rápido. Os recomendé por análisis técnico la bolsa brasileña, el Bovespa, en 37.900 y hemos acompañado la subida hasta 77.000 más o menos. 40.000 puntos de subida, el que nos haya hecho caso habéis ganado más de un 100% y desde 77.000 os digo que es mejor estar en liquidez, porque para mí el gráfico se ha estropeado y al menos creo que vendrá un descanso en la subida, que por cierto ya lo estamos viendo, ¿no? Parece que está cumpliendo ese escenario que os dije. Cuando llegó aquí a 70.000 os dije que era muy probable un rebote, muy probable. Estábamos justo en 70.000 en aquel seminario. Os dije muy probable un rebote y si rebotara, sobre todo si rebota la media, os recomendaría que vendierais, porque creo que vendrá una consolidación. Bueno, en eso estamos. Lo último a repetir es que os dije que si superaba 81.792 se podría volver a ser positivos con Brasil porque se activaría un segundo alcista continuando la estructura en azul. Pero mientras no ocurra eso, mejor estar en liquidez. Seguimos con la bolsa china, con el Hang Seng. Bueno, en el caso del Hang Seng, de la bolsa china, pues lo que podéis ver es que ha cumplido el objetivo bajista tanto de doble techo que os propuse como de segundo impulso bajista marcado en rosa hacia 27.200. ¿De acuerdo? Esos objetivos que os avisé ya están cumplidos, os avisé que la bolsa china había empeorado y lo último que estamos marcando en nuestro centro de traders es que tiene un tercer impulso bajista, aunque los terceros son menos fiables, hacia 22.215. Vale, de momento está en fase correctiva con resistencia en la media 200 sesiones y en esta zona de 29.000. Esas serían las resistencias en el Hang Seng, donde hemos sido positivos desde aquí, cuando se hablaban de la gran crisis china, nosotros pasamos a ser positivos en 19.900 y dejamos de ser positivos con China a partir de aquí. Vale, a partir de 29.000. O sea que han sido 10.000 puntos de subida. Enhorabuena a los que hayáis seguido con mucha paciencia ese escenario que hemos ido comentando tranquilamente, con paciencia y tranquilidad, cada semana en los seminarios de los miércoles. Y desde hace ya varias semanas somos negativos con China. Y bueno, qué curioso que se ha desplomado, ha caído fuerte estas semanas, ¿no? Continuamos, vamos ahora al Nikkei, a la bolsa japonesa. A mí el Nikkei me gusta. Es verdad que tiene ahí un obstáculo, pero yo creo que el Nikkei pues, se puede mantener en cartera. Cierto es que tiene ahí un obstáculo en la zona 23.000. Incluso tiene un doble techo pendiente que anularía por encima de 23.000. No descarto que lo anule. De hecho, mi consejo, a diferencia del Bovespa y el Hang Seng, en todo momento ha sido que mantengamos el Nikkei, que es un índice alcista que de momento no hay señales de cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque el mínimo anterior lo tiene en 19.239 y luego tiene un soporte importante aquí en los 20.000, exactamente, 20.347. Ahí tiene un soporte intermedio importante. Así que bueno, aunque corrigiera y cumpliera el doble techo, pues tampoco pasaría nada, ¿no? Es muy pequeño, es un descanso en la subida. Pero hay riesgo, como es un activo muy fuerte, lo venimos recomendando desde 9.900, decimos que es un índice a mantener. De hecho, cuando estaba en 9.900 dijimos que era el índice con más potencial, muy similar a lo que dijimos 3 años antes o 4 años antes 3 años antes con el Nasdaq.
Lo dijimos en 2013, en enero del 2013 con el Nikkei. Y bueno, pues de momento está en ese ciclo alcista, ¿no? No hay señales de cambio de tendencia. Seguimos. Sí, podrías incluso marcar, si anula el doble techo y supera 23.000, podrías marcar incluso un hombro cabeza hombro invertido de continuidad alcista, si supera esos 23.000, es decir, más subidas. Seguimos. Por cierto, es una pregunta que me habéis hecho dos personas a la vez, con lo cual no sabéis la alegría que me produce ver que la gente que nos sigue o la gente que ha hecho nuestro curso, sobre todo estos últimos, me preguntan figuras y son perfectas, y son correctas, ¿no? Es una maravilla ver cómo la gente asimila la teoría y empieza a hacer ya un análisis técnico profesional, ¿no? Y cómo los inversores van prosperando y te van comentando estructuras que son válidas. La verdad que es una maravilla, ¿no? Me llegan muchas veces preguntas de valores, abro los gráficos y digo, perfecto, efectivamente hay un segundo alcista, efectivamente hay un triángulo simétrico. La verdad que es una maravilla, ¿no? Bueno, continuamos. Hemos visto índices de Europa, Estados Unidos y de otras latitudes, tanto para ultracorto como para corto medio plazo. Vamos a ir al Bitcoin, criptodivisas. Bueno, bastante débil, como podéis ver, el Bitcoin de momento no ha dado señales de giro al alza, está en tendencia bajista de corto medio plazo. Desde que el Bitcoin está regulado y cotizan en futuros, es decir, ya en un producto estandarizado y regulado, pues no levanta cabeza, no ha parado de caer. Por cierto, cumpliendo el escenario, ¿no? Recordáis lo que os dije aquí, cuando estaba por encima de 20.000 el Bitcoin. Lo recordaréis, ¿no? Me imagino. Bueno, fui muy negativo y os hice una advertencia que tuvierais muchísimo cuidado con el Bitcoin, porque tres personas de mi entorno, en esa época de antes de Navidades, me dijeron que querían invertir en el Bitcoin. Tres personas que jamás me habían preguntado por ningún activo financiero. Ni por índices, ni por materias primas, ni por Apple, ni por Facebook, ni por Visa, ni por Inditex. Nunca me habían preguntado para invertir en ningún valor. Pero tal fue la campaña publicitaria que hubo con el Bitcoin, que incluso hablaban del Bitcoin en estas tertulias de estas patéticas, ¿no? Donde todo el mundo sabe de todo, son expertos de todo, expertólogos, ¿no? Podríamos llamarles. Expertólogos y opinólogos, ¿no? Valen para política, para economía, para crisis internacionales, para yihadismo, para bolsa, bueno, lo que le metan ahí en el tema opinan, ¿no? Lo que sea. Con lo difícil que es saber de un solo tema, pero no, en la tele hay pues tertulias montadas de opinología y la gente a opinar. Pero bueno, van teniendo audiencia, la gente opina, ¿no? Y opina y comenta. Claro, el problema es cuando opinan de algo que tú sabes. Y ahí es donde te das cuenta que es que no tienen ni idea. Y bueno, pues como en eso, me imagino que en todo. Pero cuando se ponen a hablar de bolsa, madre mía, menudos esperpentos hablan de bolsa. Entonces, durante esos meses de esa época navideña, esas semanas, no me lo estoy inventando, ¿verdad? Los que vivís en España sois conscientes de que se hablaba del Bitcoin por todos lados. Ibas a comprar fruta a la frutería y te hablaban del Bitcoin ahí en la frutería. Ibas a coger un taxi y te hablaban del Bitcoin. Ibas a la carnicería y te hablaban del Bitcoin. Encendías la tele y hablaban del Bitcoin. Les dije, tened mucho cuidado, porque yo tuve además esa experiencia personal de que tres personas que no tienen ningún conocimiento bursátil y de mi entorno, que nunca, pero nunca, sabiendo que me dedico a la bolsa de manera profesional desde hace tropecientos años, nunca me habían preguntado por nada. Y de repente tres me preguntan por el Bitcoin. Uno de ellos, a pesar de mi mensaje de advertencia, compró. Me parece que compró IOTA y Litecoin, me parece. Bueno, entró en un par de criptodivisas. Yo le dije que tuviera mucho cuidado, por lo que acabo de explicar y por lo mismo que os dije en ese momento a todos vosotros y que tenéis a disposición y lo podéis comprobar en el canal YouTube David Galán, lo que os dije en diciembre del 2017 sobre el Bitcoin. Bueno, a partir de ahí hubo una gran caída de los 8 escenarios que os propuse para el Bitcoin, de esos 8 escenarios se han cumplido 7. Vale, de los 8 se han cumplido 7. Y como podéis ver, pues de momento ahora mismo está en tendencia bajista. Es importante y la esperanza es que no pierda el mínimo anterior en los 5.750 puntos, donde hizo un gap en isla y donde además dibujó una pauta de
bebé abandonado alcista, que es una pauta de velas japonesas que tiene un nombre, como veis, muy, muy raro. Entonces, 5.750, zona de mínimos anuales, mínimos de julio, zona de soporte. Porque claro, el Bitcoin está muy bajista en el corto medio plazo, pero si uno mirara el gráfico antes de que cotizara en productos estandarizados y regulados, es verdad que antes subió una barbaridad, con lo cual, claro, hay dudas de si esto pudiera ser una gran caída, consolidación de corto medio plazo dentro de una tendencia alcista de largo plazo. Pero bueno, hay que esperar, de momento está débil y bajista. Y como siempre os digo, no le dediquéis, mi consejo es que no le dediquéis a las criptodivisas más del 3-5% del capital total que tengáis para invertir. Continuando con las divisas, vámonos al euro dólar. Está muy interesante el euro dólar, ¿no? Porque estamos siguiendo en nuestro centro de traders todos los días, en el servicio de bolsa más completo que hay en español, estamos siguiendo este rango lateral, este rectángulo. Bueno, pues os animo a que lo vigiléis. Resistencia zona 1.1660 más o menos, soporte en la zona de mínimos, ¿no? Que es más o menos zona 1.1525, 1.1530. Está muy sencillo el análisis del euro dólar ahora mismo. Vamos a ver por dónde acaba rompiendo ese rango lateral o rectángulo. Si nos vamos a la libra dólar, también en gráfico horario, pues lo vemos que está en fase alcista de ultra corto plazo. En gráfico horario podemos ver que hay mínimos y máximos crecientes. Está intentando un rebote y que tiene como soportes la media 200 y luego sobre todo este nivel y este otro. Estos serían los niveles de soporte. Por un lado los 1.28, 1.2787, 1.2787 y por otro lado los 1.2890 más o menos. Esos serían los soportes a vigilar en la libra dólar, que está intentando sostener un rebote igual que el euro dólar. Seguimos, pasamos ahora a materias primas con el petróleo Brent. Bueno, aquí lo que podemos ver en el Brent es que rompió el 61.8 de la caída, antes rompiera la media 200 y al romper esos niveles de resistencia, pues el gráfico volvió a mejorar y bueno, pues a partir de ahí volvió al origen, que era lo normal, ¿no? Superar resistencia y se va al máximo, de momento en tendencia alcista. De hecho, en el medio largo plazo está en una tendencia alcista clarísima, ¿no? A ver, vamos a poner rápidamente gráfico diario, que hace un tiempo que no lo ponemos en el petróleo. Pues, ¿qué ha hecho el petróleo Brent? Está dentro de una tendencia alcista, de hecho cumplió un segundo impulso, ahora está en un tercero, y lo que ha hecho es ir a buscar la media 200, que sigue subiendo, y desde ahí pues seguir subiendo. No hay señales de giro. Lo más probable de momento es la continuidad de la subida. Una pregunta que os hago. ¿Recordáis? Lo tengo que repescar y hacer un vídeo a ver si saco tiempo, pero ¿recordáis cuando el petróleo se fue a niveles por debajo de 30? A ver si os acordáis, ¿no? Estaba ahí el petróleo por debajo de 30 en el 2016, a principio de 2016, y os dije en 27, 28 y 29 dólares que era una oportunidad histórica para invertir en el petróleo. ¿Recordáis aquello? Y que todos los analistas eran muy negativos y además Goldman Sachs sacó un informe diciendo que el petróleo iba a bajar a 15 dólares y os dije, esto es la señal ya. Ya no hace falta mucho más para pensar que ahí pueden venir fuertes subidas para el futuro. Luego, más tarde, os conté que había entrado Warren Buffett también. Nos enteramos unos meses más tarde que Warren Buffett había entrado y os dije, mira qué bien, Warren Buffett también pasa a ser positivo con el petróleo. Y bueno, lo demás ya es historia. Vale, Miguel dice que lo recuerda, como recomendamos el petróleo antes de que se multiplicara casi por 3. Vale, Alfonso también dice que es correcto. Klaus dice que también lo recuerda. Jefferson también lo recuerda. Vale, seguimos. Seguimos con materias primas. Ahora vamos a ir al oro y la plata. Empiezo por el oro. Hoy están rebotando tanto el oro como la plata. Bueno, a ver, yo creo que les vendría bien un rebote porque han caído muy vertical, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado cuando se producen caídas tan rápidas como estas, porque más temprano que tarde viene un rebote, ¿no? Y bueno, pues yo creo que no hay que descartar la opción de un rebote en el oro, aunque de momento está en tendencia bajista, ¿no? Cumplió el objetivo bajista que os propuse al perder 1.300, objetivo 1.243, e incluso habría roto un rectángulo mayor cuyo objetivo es
1113, pero claro, ser ya muy negativo por aquí ya tiene su peligro, ¿no? Yo creo que era mejor ser negativo aquí cuando os decía que había una resistencia muy violenta, muy fuerte en la zona 1360, 1380 y mientras no superara ese nivel había que ser negativos, lo más probable era, bueno, que la resistencia fuera resistencia. Que solo por encima de ese nivel pasaríamos a ser positivos. De hecho, os dije que habría que ser muy positivos si superaba la zona 1360, 1380, que luego, posteriormente a estos avisos, funcionó 4 veces más de resistencia. Y lo demás, pues ya lo habéis visto lo que ocurrió, ¿no? Que es una caída muy fuerte desde resistencia. Si supera ese nivel, mejoraría mucho el gráfico. Estaríamos hablando de la ruptura de un movimiento lateral de 5 años, una figura de hombro, cabeza, hombro invertido, incluso taza con asa. Bueno, pues mejoraría mucho por encima de ese nivel. Pero mientras no la media baje y no se supere resistencias, pues de momento hay que ser negativos, claro, esto es bajista. Y la plata pues lo ha hecho peor todavía. Mientras el oro ha estado lateral estos 5 últimos años, la plata ha estado en un movimiento lateral bajista, o sea, más débil, con una clara sucesión de máximos decrecientes. También creo que, bueno, lleva una caída muy vertical, tampoco se puede descartar que pronto podamos ver un rebote. Solo mejoraría la estructura, la tendencia, si supera el máximo decreciente anterior en los 17,28 dólares. 17,28 dólares, primera resistencia que tiene la plata. Y nos vamos ya, hoy con bastante tiempo, por cierto, nos vamos ya al apartado de acciones. Vamos a dedicar unos minutillos al apartado de acciones. Y hay varias preguntas, si os parece, vamos a ver algún valor que quiero comentar y alguna de vuestras preguntas. Todas no, porque sois muchísimos y me están llegando un montón de preguntas y no tenemos tiempo suficiente, ¿no? Pero bueno, ya veis que voy contestando algunas dudas. Tenéis, por cierto, para el que me sigue, salgo todos los lunes en Capital Radio a las 5:40. Los martes Gestiona Radio, es consultorio, ahí también contesto vuestras dudas, obviamente a las que van llegando las va cribando la radio, o sea que no voy a poder contestar todas, pero voy contestando también dudas ahí que vais teniendo. Martes 5:30, podéis llamar a la radio y mandarme preguntas, ¿vale? Los martes a las 5:30. Luego, ¿qué más tengo? Tengo los jueves en Intereconomía, una sección donde destaca un valor que tiene buen aspecto, los jueves a las 4:20 de la tarde. Y los viernes salgo, esto es en la nueva temporada, esta colaboración es nueva, a partir de esta nueva temporada salgo también todos los viernes a las 9 de la mañana en primera hora en Gestiona Radio, haciendo un resumen de la semana. Tenéis también un consultorio bursátil en un periódico donde contesto las dudas que vais enviando al periódico. Es en el periódico La Opinión Coruña. Si entráis en la sección de economía, ahí pues hay un consultorio bursátil, ¿vale? Se llama el periódico La Opinión Coruña. Y bueno, pues he contestado, creo que ya, no sé si ya he llegado a las 1000 preguntas contestadas o algo así, una barbaridad, ¿no? O si no, estaré cerca. Bueno, dicho esto, vamos a ver algunas de esas preguntas. Por ejemplo, me habéis preguntado varios por Bayer. Vamos a ver Bayer, valor de la bolsa alemana. Bueno, en el caso de Bayer, de momento, valor bajista. Valor débil, no hay que tenerlo en cartera. Además, rompió el soporte que tenía aquí de medio plazo y lo rompió después de haber dejado previamente un gran hueco a la baja. Después de dejar un gran hueco a la baja no se suele subir, se suele caer. Ha pasado con Facebook, ¿no? Recientemente. Entonces, se tarda en recuperar de un hueco de este tipo, ¿no? Y es lo que está ocurriendo ahora. Vamos a ver la esperanza aquí. Bueno, esta es una empresa muy grande. Vamos a ver si es capaz de detener la caída en la zona 61.8. Pero de momento es un valor débil y bajista que yo no tengo en mi cartera y no habría que tenerlo en cartera. Insisto en que tengáis los valores más fuertes del mercado. Intentad tenerlo fuerte. Pero que hay dos opciones. Que uséis análisis técnico, que se sufre menos. Cuando perderéis un 10 más o menos en una operación que salga mal y si sale bien ganaréis dinero. Y luego la otra opción es hacer value investing. Si sale mal podéis perder todo el dinero. Podéis tener una acción que quiebra. De hecho, pues no recuerdo el porcentaje, pero creo que dijo García Paramés, probablemente el mejor inversor value de España, con un resultado, un track record brutal, hay que ponerse de pie cuando hablamos de Paramés, pues no sé si dijo que el 8%, el 10% de las estrategias le quebraban y lo perdía todo.
perdía toda la inversión. Entonces, es algo que ocurre. Yo recomendaría que uséis análisis técnico. E incluso para aquellos que les guste el value, yo ya sabéis que no me gusta la gente que es hooligan de nada, ¿no? Ni de política, ni de fútbol, ni de bolsa. Al final, normalmente el mensaje que se suele tener es lo mío es lo mejor, lo demás es basura. Y se suele incluso odiar lo que hacen otros. O sea, solo vale una cosa y lo demás fuera, ¿no? Hay que tener la mente un poco más abierta. Pero sí que os recomendaría que incluso si hacéis value investing, no podéis estar en un valor bajista o débil. Eso no tiene ningún sentido. Vale, mínimo combinarlo. Así que bueno, de momento claramente bajista Bayer y sin señales de giro. Un segundo y vengo ya para finalizar con dos peticiones más. Perdonad, ya estoy, perdonad estas dos interrupciones. Bueno, en el caso de Bayer lo acabamos de ver, resistencia media 200 descendente, es decir, van a faltarán meses hasta que este valor sea alcista, es decir, como mínimo van a pasar meses antes de que este valor sea un valor en el que yo invertiría, porque primero tiene que dejar de caer, luego tiene que formar un suelo, luego tiene que romper por arriba, la media 200 se tiene que girar al alza y entonces ya podría ser un valor que a mí me interese para comprar. Que normalmente siempre yo entraré más abajo siendo paciente que el que es impaciente y cree que está muy barato y compra pues ya a 100 euros. Pues yo seguramente entraré mejor siendo paciente. Es decir, usando análisis técnico, lo que quiero decir, siendo paciente, no teniendo prisa, esperando a que el valor ya sea alcista, sueles comprar mejor que el que tiene prisa porque cuidado que este precio es irrepetible y se me va a escapar luego el tren. No, el tren no se escapa. Hay miles de acciones cotizadas y no hay que tener ninguna prisa. Hay que comprar valores fuertes y valores que sean alcistas. Bueno, visto Bayer, veo también preguntas sobre Express Script Holding, un valor que os recomendé hace tiempo, que lo comenté incluso en mi Twitter, en @DavidGalánBolsa. Vamos a ver este valor y vamos a ir terminando ya. Express Script Holding. Bueno, os propuse un objetivo, bueno, os propuse dos. El primero era por una cuña descendente con implicaciones alcistas, es decir, un objetivo alcista por ruptura de cuña hacia 90,45, cuando el valor estaba en $64. Y luego un doble suelo más tarde con objetivo 88. Pues poco que añadir, daros la enhorabuena y poco más. Enhorabuena a todos. Enormes objetivos alcistas cumplidos. No siempre se cumplen, pero da gusto cuando objetivos tan grandes se cumplen, ¿no? De momento sería un claro mantener y no hay señales de cambio de tendencia. Quizá pues el que haya seguido mi escenario y esté pues ganando eso, un 40%, pues quizá vender la mitad, ¿no? Tampoco es ninguna locura. Vender la mitad y mantener la otra mitad. Seguimos. ThyssenKrupp, pregunta de Álvaro. Bueno, a mí ThyssenKrupp es un valor que no me gusta nada de la bolsa alemana porque ha roto soportes. Vamos a verlo ahora. Una pregunta, Álvaro, ¿eres cliente del centro de traders de Bolsa General? Porque es casual que he hablado de este valor, ¿no? Hace unos días. Supongo que eres cliente, ¿no, Álvaro? Es que no me sé los clientes de memoria. Eres cliente de los seminarios. Vale, vale, ya me imaginaba, ¿no? Bueno, en los seminarios premium de Bolsa General hemos comentado hace unos días ThyssenKrupp como valor débil de la bolsa europea. Vamos a ver ahora por qué lo hemos comentado. Dentro de Alemania hay varios valores que han empeorado su aspecto técnico y uno de ellos es ThyssenKrupp. Fijaos que aquí hay una figura de hombro cabeza hombro activada, objetivo 15 euros. Con lo cual, mientras la media de 200 sesiones baje, yo aquí sería negativo con este título.
Hay valores con los que soy neutral, no me interesan ni para comprar ni para vender. Hay valores donde soy positivo, valores que se podrían comprar y tener en cartera. De esos elijo los más fuertes y los compro. Y luego hay valores donde soy negativo. Y este sería un valor en el que ahora mismo sería negativo, obviamente, ¿no? Y vamos a uno más, si os parece, voy a hacer el esfuerzo, aunque estamos ya fuera de tiempo, pero bueno, sois muy amables, la verdad, recomendáis siempre nuestros seminarios, le dais a me gusta en YouTube y bueno, pues a mí también me gusta tener detalles con vosotros, así que una vez más vamos a alargar el seminario más de una hora, vamos a ver un valor más, uno de vuestras peticiones, a ver, que hay muchas, voy a elegir una. A ver. Renault, pregunta de Julián. Renault, por ejemplo, fue un valor que me hizo perder dinero. Vamos a ver, Renault. No todas las estrategias se cumplen, como hemos visto en aquel objetivo que marcamos en Script, en Script Holding, ¿no? Que ahí se cumplió a la perfección, Express Script Holding. En cambio aquí en Renault pues se anuló objetivo por figura triangular, ¿no? Y el valor empezó a deteriorarse con un doble techo. Es verdad que fue avisando poco a poco del deterioro. Primero avisó aquí con un doble techo que cumplió y luego al perder el mínimo creciente empeoró todavía más. ¿Vale? Y lo último ya ha sido anular la figura de triángulo. Tenía un triángulo roto al alza y lo ha anulado. Lo cual, pues la verdad era raro, ¿no? Que anulara el objetivo, pero podía pasar. Ha habido casos, pocos, pero ha habido algunos casos estos años de figuras muy parecidas a esta que se han anulado. Entonces es parte de lo posible y de lo probable. Había uno italiano también que anuló un triángulo muy parecido a este, que era clarísimo, a ver si me acuerdo ahora. Era sector bancario italiano, un valor bancario de Italia, muy parecido a lo que hizo, que igual que Renault. A ver si me acuerdo del nombre, os enseño también el gráfico. Era... Eh, que no me acuerdo, sé que era italiano y tenía un triángulo muy parecido a este, ¿no? Es para enseñaros figuras muy claras que se anulan, ¿no? Porque la mayoría de triángulos como estos se acaban cumpliendo. Hemos tenido muchos ejemplos estos últimos 2 años, ¿no? De triángulos que marcamos enormes y luego se cumplen. Y ha habido dos grandes triángulos muy claros que se han anulado. Uno ha sido este de Renault, que se ha anulado, pues nada, recientemente, aunque ya pintaba muy feo estos últimos meses, porque ha ido empeorando su comportamiento relativo. De hecho, nosotros lo tuvimos en cartera y yo creo recordar que lo vendimos al perder el mínimo anterior. Es decir, aquí cerramos la posición, aquí. En 79 creo que fue más o menos, donde nos salimos de Renault con pérdidas. Y el otro valor italiano, pues, que si no me acuerdo lo dejo, pero era bueno para que veáis que incluso figuras triangulares muy claras se anulan. No sé si alguno de vosotros se acuerda. Sé que era un título italiano. Banca Mediolanum, creo que era. Espera, vamos a ver. Sí, Banca Mediolanum. Fijaros, este fue otro triángulo clarísimo, pero clarísimo, ¿eh? De esos que se suelen cumplir casi siempre. Y este también se anuló. O sea que en estos últimos 2 años tenemos dos triángulos clarísimos, el de Banca Mediolanum y el de Renault, anulados. Pero bueno, eso no evita que cada vez que haya una estructura tan clara como esta, pues sean valores que podemos comprar. Porque la mayoría se cumplen. O sea, al final esto no son certezas. Siempre a mí ya sabéis que me gusta, soy un poco raro, el hablar de estrategias que salen mal, ¿no? Pero la mayoría salen bien y me gusta hacer más hincapié en las que salen mal, ¿no? Soy consciente también que hay gente que lo agradece, pero también soy consciente que el marketing no es eso, ¿no? Yo hablé con algún experto en marketing y me dijo, David, no deberías de hacer eso que haces, de hablar tanto de las estrategias que salen mal. Y de hecho la mayoría solo habla de estrategias de beneficios. De hecho, incluso hay trileros y estafadores que no pierden nunca, nunca, jamás han dicho una pérdida en toda su vida. Nunca han perdido. Incluso una vez escuché en un medio de comunicación que no sé cómo pues a mí alguien me dice eso y obviamente no lo pueden llamar nunca más, pero un día en estrategias de inversión,
me entrevistaron a una persona, porque me dijo, un cliente me dijo, David, mírate esta entrevista, y me pasó el link y lo vi. Y era una persona, una señora, que decía que nunca había perdido en su vida, que hacía intradía, que es verdad que perdí algunas veces, y yo cuando dijo que perdí algunas veces, digo, ay, mira, qué bien. Y dice, bueno, pierdo algunas veces, pero afortunadamente nunca he perdido en una sesión en toda mi vida. Y entonces ya me di cuenta, pues digo, uff, otra estafadora más, ¿no? Y eso es lo normal. De hecho, pues lo que os decía, tengo un conocido que es experto en marketing y me dijo, David, eh, hablar de pérdida no vende. No deberías de hacer lo que haces de hablar de pérdidas. Deberías de hacer lo que hace todo el mundo, de hablar de ganar, 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 porque es la manera de que la gente pues no tenga miedo a meterse en la bolsa y tal. Digo, pero eso no es ético, le decía. Y me dijo, ya, pero el marketing no es cuestión de ético. El marketing es mentir y engañar, normalmente. Pues a mí no me gusta el marketing. Si el marketing es engañar, pues yo prefiero hacerlo muy mal. Y por eso, pues, me gusta enseñar estrategias que salen mal, ¿no? Aunque sean una minoría, en nuestro caso, porque los que no pierden nunca precisamente son los que pierden casi siempre. Y nosotros es raro, porque hablamos de pérdidas y resulta que ganamos dinero. Pero tenéis que tener muy en cuenta, y por eso lo hago, que ganar siempre es imposible. Y que no os ponéis, o podéis tampoco. Es que el problema es que, como se hace mucha trampa y hay muchos estafadores, al final mucha gente tiene la impresión de que perder es ser mal inversor. Entonces, en cuanto pierde, pues no quiere perder. Es decir, ¿qué ocurriría? Pues un inversor que no puede perder nunca, aquí no va a vender esta estrategia, o aquí. Entonces la va a mantener, y si sigue bajando y bajando la va a mantener, porque es incapaz de asumir pérdidas. Cuando lo que deberíamos es de explicar al inversor que perder es parte de invertir y que muchas estrategias van a salir mal. La clave al final es que tengas un método que a la larga sea ganador, que te haga ganar dinero. Pero es imposible evitar las pérdidas. Es imposible que ganéis en todas las estrategias. Vale. Bueno, hasta aquí el seminario. Explicaros sí, un par de cosas más que creo que es importante por si alguien sí que se toma en serio su dinero. Tenéis una oferta, creo que es un buen momento aprovechar las ofertas para el que se quiera formar. En la oferta del curso online de Bolsa General, curso online que dura 4 meses y en el que podéis tener un 10% de descuento, os ahorráis un 10% y además recibís gratis el informe mensual de septiembre, de más de 40 páginas. ¿Vale? Os lo paso en el chat del seminario. Por favor, decirme si lo estáis recibiendo. Ahí os lo dejo. Y además, por último, pues también comentaros que si queréis aprender de los mejores inversores de la historia, ahí os dejo el enlace para el que quiera adquirir, por ejemplo, en Amazon, aunque lo tenéis en cualquier librería, ¿eh? Pero para el que lo quiera adquirir por Amazon, ahí os dejo el enlace del pequeño libro de los grandes inversores. ¿De acuerdo? Y gracias de verdad, porque ya estamos con la segunda edición, y eso que la primera edición fueron miles y miles de libros, porque eso es otra cosa que mucha gente tampoco sabe. Yo de hecho, esto no lo sabía cuando escribí el libro, ¿no? Yo pensaba que un libro que tuviera muchas ediciones era que vendía muchos libros, pero no es del todo cierto. Es decir, una edición puede ser de 1000 libros y otra edición puede ser de 20.000 libros. Con lo cual, imagínate que uno hace 8 ediciones de 1000 libros y en la octava edición vendió 8000 libros. Y otro hace una edición de 20.000 libros y si vende 21.000 está en la segunda edición, habiendo vendido muchos más libros que el que está en la octava edición, porque en cada edición vendió 1000 libros, ¿no? No sé si me explico, pero yo esto lo desconocía por ignorancia, ¿no? Desconocía eso, no sabía cómo funcionaba el tema de las editoriales y pensaba que era así, ¿no? Con lo cual, pues la verdad que tiene mucho mérito el que estemos ya con la segunda edición de nuestro libro, ¿no? Porque la primera eran muchos miles de libros. Y bueno, comentaros, por último, que hoy está presentando sus nuevos productos Apple, que es un valor que hemos comentado mucho, así que si os parece termino con Apple. Está presentando, como todos los años, sus nuevos productos, el iPhone y todo esto. Ahora miraré la grabación y a ver qué productos ha
ha presentado. De momento hoy está con caídas del 1,45%. Y bueno, pues es un valor muy fuerte, muy alcista y no hay señales de giro. Es un valor que hemos recomendado por análisis técnico. Es verdad que ha cumplido ya el gigantesco objetivo de tercer impulso que marcábamos en 160, exactamente, marcamos el tercer impulso en $150. Objetivo 226. Pues nada, simplemente daros a todos la enhorabuena. Objetivo ok, análisis cumplido. Si ahora se toma algún descanso tampoco pasaría nada. Hasta aquí el seminario de este miércoles. Ya sabéis que nos podéis seguir en bolsageneral.es, en nuestra web www.bolsageneral.es, con muchísima información y análisis, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, Grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán. Gracias a todos los que habéis seguido el seminario en directo y también a los que lo seguís, luego estáis viendo la grabación en YouTube, y especialmente a los que le dais a me gusta, like, y a los que estáis suscritos al canal, que por cierto cada vez sois más, ¿no? Ya sois 3.650 personas. Y por último, pues cualquier duda, si queréis tomaros vuestro dinero en serio y formaros, nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos, como siempre, muy buenas inversiones.